Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Y qué bueno es poder estar en este día, ¿verdad?, de aniversario de 49 años. Hay un versículo bíblico en Romanos muy bonito realmente, gracias a Dios por lo que Él nos ha permitido y estamos en este lugar. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4. Primera de Samuel 7, 3 y 4, nosotros comenzamos a ver una historia en la cual podemos aprender de ella. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4. El tema de esta noche y para este tiempo, ¿verdad?, de aniversario de la iglesia es piedra de ayuda, Ebenezer. Piedra de ayuda, Ebenezer. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron ¿a quiénes? A los Baales y a Astarot, y sirvieron a Jehová. Y el versículo 4 nos da la conclusión, ¿verdad?, del versículo 3. En ocasiones especiales como esta, nuestra Iglesia Bíblica Bautista Independiente de Barrio Cabañitas celebra un aniversario más de servicio a Dios y a nuestra comunidad, y realmente pues estamos agradecidos por el tiempo que el Señor nos ha permitido de estar en este lugar. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer al Señor en esta iglesia. Sé que no son todos, pero levanten la mano los de este lado. ¿Quiénes recibieron a Cristo en esta iglesia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De este lado? 1, 2, 3, varias también. Yo soy una persona de estas. Un día domingo, escuela dominical, recuerdo que había bastante luz y el pastor predicaba acerca del infierno y lo difícil que es estar en el infierno. Lo que se me venía a la mente mía, allá en 12, 13 años de edad, era qué feo es estar atormentando o atormentándome en un lugar, y yo no quiero estar en ese lugar. ¿Qué hice yo? Acepté a Cristo como mi Salvador ese día. Un día domingo, 13, 14 años tendría yo. Ahora tengo 35 y miren cómo el Señor ha formado también mi vida y me ha dado de su gracia. Y no solamente a mí, sino que también a mi familia cercana. Y eso es un privilegio que solo el Señor lo permite. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Estamos contentos porque nunca nos ha faltado nada, ni como familia, ni como iglesia, ¿cierto? El Señor ha proveído, el Señor ha dado, el Señor hablaba el hermano de 2000, ¿cuánto, hermano, en aquel momento? 2000, en la caja, ¿cuánto había? 3.400. 3.400. Obviamente, los tiempos pasan y eso pues ya no es tanto, pero en aquel momento, tal vez era un poquito más de lo que se escucha, pero igual era una suma baja, ¿no? Cuando se terminó llegó como a los 46.000. Amén. Entonces, es ahí donde nosotros vemos esa palabra, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Será que nos va a seguir ayudando? Seguramente que sí. Esperamos que el Señor nos siga ayudando. Depende también de nuestra relación con Él. No esperemos que Dios nos dé sin nosotros también mover nada a cambio. No es que el Señor nos va a dar porque nosotros le damos a Él en ningún momento. El Señor nos da de su gracia. El Señor nos da por misericordia. Pero nosotros tenemos que actuar también. Ciertamente han pasado muchas cosas no tan buenas, cosas buenas, cosas buenísimas, y es así en cada uno de los años. Por eso el tema es ese: piedra de ayuda, Ebenezer. Y esta es una promesa que el Señor también nos da. Mateo 28:20, ¿qué es lo que nos dice?
Un versículo conocido, un versículo que lo sabemos, es un versículo de un acontecimiento importante para el cristiano, donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa. El Señor ha prometido que va a estar con nosotros. El Señor ha prometido que Él va a suplir nuestras necesidades. El Señor ha prometido que Él va a estar escuchándonos cuando nosotros le pedimos a Él. Y esa es una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Van 49 años. Puede venir 50 y el Señor va a estar ahí. Va a venir 55 y el Señor va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nos lleve o cuando Él venga por nosotros. Son cosas que tenemos que estar seguros y es necesario hacer memoria de todo y cuánto hemos pasado y a todo y cuánto hemos tenido que renunciar. Muchas personas han renunciado tal vez a diferentes situaciones en su vida para servir a Dios. Otras personas han dejado de tal vez enfocarse en algo secular para servir a Dios. Otras personas han dejado su trabajo para servir a Dios. Todo eso el Señor nos ha dado su gracia en ese tiempo. Y el Señor y todo lo que nos ha dado sin pedir nada a cambio. ¿Hay de alguna forma que el hombre le pueda pagar a Dios? No existe. No hay una cantidad. Usted puede decir, yo tengo una casa, la voy a vender y se la voy a dar ese dinero al Señor. ¡Qué bien! Delo para la obra de Dios y déselo al Señor. Pero el Señor, al final, de Él es el oro y la plata. Él no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Y lo que nosotros le damos a Dios es la muestra de agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestro corazón. Si nosotros le damos a Dios únicamente diciéndole, Señor, esto te pertenece, porque es así. Nosotros no tenemos nada en este lugar, ni aun las posesiones que usted llegue a tener, como casas, como carros, terrenos, eso no le pertenece a usted. Eso Dios se lo ha permitido a usted para que usted sea el mayordomo durante esté en este tiempo acá. No sé qué sea. Pero todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Y en las Escrituras hay una historia del pueblo de Israel, cuando estos estaban siendo asolados y ultrajados por un pueblo que era bastante malvado, el pueblo de los filisteos. Hoy en la mañana hablamos un poquito acerca de ellos, recordamos Goliat. ¿De dónde era Goliat? De Filistea. Pertenecía a este grupo y sabemos la historia de David y Goliat. Entonces, este pueblo se ensañaba del pueblo de Dios. Y Dios mandó a uno de sus profetas a decirles algo muy importante para que de una vez por todas salieran de esta situación. Dios les dio una orden específica que debían cumplir si querían dejar de ser la burla de los filisteos. Y eso lo encontramos ahí en el versículo 3 y 4 de Primera de Samuel, donde estamos. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, ese era el profeta que le mencionaba, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron ¿a quién? A Jehová, solo a Jehová. En otras palabras, Dios les pidió que hicieran su parte para que Él pudiera hacer la parte que Él les había prometido. Hay algo que yo escuché en algún momento. Dios va a hacer aquello que nosotros no podamos hacer. ¿Entiendes esa frase? Dios va a hacer aquello que nosotros no podamos hacer. Congregarse, por ejemplo, va a venir Dios a su casa y le va a decir, bueno,
alistémonos, hay que ir a la iglesia. No, eso le pertenece a uno. Dar algo para la obra del Señor, ¿a quién le pertenece? El Señor no va a descender y le va a decir, bueno hijo, esto me pertenece a mí, dámelo. El Señor no lo va a hacer. Dios va a hacer aquello que nosotros no podamos hacer. Hay situaciones de salud, por ejemplo. Hay cosas que nosotros quisiéramos hacer. Ver a un niño enfermo, por ejemplo. Como uno de padre no quisiera quitarle esa enfermedad, ¿cierto? Pero no puede. Pero Dios sí puede. Dios va a hacer aquello que nosotros no podamos hacer. Entonces vino el pueblo de Israel y comenzó, ¿verdad?, a limpiar, a quitar, a poner todo como el Señor les había dicho. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, o sea, quitaron los ídolos. Quitaron los ídolos que estaban ahí en medio y sirvieron solo ¿a quién? A Jehová. Y este es un versículo que nos debe de mover a nosotros cuando Dios nos libró de la mano de los filisteos. El pueblo de Israel se asemeja mucho a nosotros. El pueblo de Israel tuvo situaciones, tuvo problemas, tuvo enfrentamientos, tuvo peleas. Nosotros también. Muchas veces estamos batallando con algo, muchas veces estamos pensando en algo, muchas veces nos afanamos por algo, tenemos ansiedad por algo, no sabemos qué va a pasar. Pero el pueblo de Israel se asemeja mucho a nosotros porque ellos estaban también siendo asediados por los filisteos. Hoy en día el cristiano es asediado ¿por quién? Por Satanás, por un enemigo también que existe día y día y está luchando contra los creyentes. Cuando Dios los libró de la mano de los filisteos, el profeta Samuel hizo algo realmente épico, como le llaman. Quiso dejar un legado y muestra la proeza de Dios a librarlos de sus enemigos. Ebenezer, piedra de ayuda. Ebenezer, piedra de ayuda. Era la muestra de la mano de Dios en la vida de cada uno de ellos por siempre. Ellos debían de recordar al ver esto que Dios estuvo con ellos en el día malo. ¿Y qué hizo Dios? Los libró de sus enemigos. Y lo que era mejor, lo volvería a hacer las veces que fuera necesario. Ese es el pueblo de Dios y el privilegio que el pueblo de Dios tenía. Tenía algo especial y todavía lo tiene. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre el pueblo de Israel, sobre ese lugar allá lejos de acá. Pero también Dios tiene la mirada en cada uno de nosotros que somos sus hijos. Dios tiene la mirada en nuestras necesidades. Dios tiene la mirada en las situaciones que nos están agobiando en este momento. Dios tiene la mirada en ese problema de salud, en esa situación, en ese problema con el pariente, en todo Dios tiene la mirada. Ebenezer, piedra de ayuda. Samuel 7:12 nos dice, y es ahí donde vamos, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando nosotros entendemos un poco y vamos a estos símbolos, a estas formas en cómo Dios ha venido hablando a través del tiempo, hay una piedra angular que se menciona. ¿Quién es esa piedra angular? Cristo. La piedra angular era la primer piedra o la piedra más importante que se colocaban en los templos allá en el Nuevo Testamento, en los templos que eran ya físicos, porque era una piedra que sujetaba realmente este lado con este. Sin esa piedra se abrían las paredes y se caían, pero esa piedra angular mantenía las paredes en su posición. Hoy en día le podríamos llamar columnas, castillos. Eso era la piedra angular. Antes no se utilizaba el hierro como ahora en día se usa. Antes era solo de piedras, pero la piedra angular tenía ese propósito. Era una de las piedras más importantes en todas las edificaciones. Y Cristo es nuestra piedra de ayuda.
Él siempre ha estado ahí para ayudarnos. Han pasado 5 años. Hablaban de ser todavía una galera. Y hay unas fotos por ahí que solamente era el primer nivel. Y aquí antes había un taller, dicen. Y estaba solo el primer nivel. 5 años, Cristo era nuestra ayuda. 10 años, Cristo era nuestra ayuda. 20 años, Cristo era nuestra ayuda. 30 años, Cristo era nuestra ayuda. 40 años, ¿quién sigue siendo nuestra ayuda? Cristo. 49 años, Cristo sigue siendo nuestra ayuda. Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Y en qué nos ha ayudado el Señor? En primer lugar, a salir del pecado. Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de la adoración a otros dioses. Recordemos lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, ahí en Primera de Samuel, de la adoración a otros dioses. En lo que a nosotros respecta, tenemos similitudes con el pueblo, como les decía. Y también tenemos algo que recordar, algo que agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Y podemos decir que Jesús es la roca que nos ayuda a salir de la esclavitud del pecado. No podemos salir del pecado, no podemos salir de aquel lugar si Cristo no es nuestra piedra angular, si Cristo no es nuestra ayuda. Tenemos que entender que Cristo nos ayuda a salir de ese lugar. Y ahí en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3, nos dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis, vamos a ver, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot dentro vosotros. Lo que nos está diciendo ahí, que si queremos realmente conocer a Jehová, tenemos que quitar estos ídolos. Tenemos que quitar los ídolos que lo único que nos hacen es apartarnos de Dios. Y Cristo es ese ente o esa persona que nos ayuda a salir del pecado. En muchos de nosotros, Dios se ha manifestado en nuestras vidas de maneras milagrosas, que decidimos dejar atrás las prácticas que eran contrarias a las que Dios había establecido. Y Dios ha sido nuestra ayuda en eso. ¿La seguirá siendo? Claro que sí. ¿Van a venir personas después de nosotros necesitando a Dios? Claro que sí. Y es por eso que siempre nosotros necesitamos también servirle a Él, adorarle a Él, mantener esa doctrina en la cual nosotros encontramos salvación de pecados, porque al final eso es lo más importante. Podemos tener millares de personas, tal vez acá, pero lo más importante es la relación que ese millar de personas tiene con Cristo. Y si en ese lugar se está enseñando realmente la palabra de Dios. Oremos para que nuevas generaciones comiencen a levantarse. Hoy en la mañana mirábamos varias clases y alguien decía: este es el futuro de la iglesia. Y es cierto, es el presente y el futuro. Pero debemos también nosotros de entender que Cristo nos ayuda cuando nosotros se lo pedimos a Él. Jesús es nuestra piedra de ayuda al salir del pecado, pero también a adorar solo a Dios. Versículo 3, donde estamos leyendo en la última parte: y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. No sé si usted en algún momento se ha sentido acorralado, se ha sentido pues en guerra, podríamos llamar una guerra espiritual, y seguro que sí, va a pasar, si no es que ya está pasando. Pero debemos de saber que Dios también está ahí para ayudarnos. No importa la edad que tengamos dentro de la iglesia, nosotros siempre vamos a depender de Dios. Podemos tener 50 años y podemos ver las personas más grandes aquí en edad y en servicio a Dios dentro de la iglesia,
Y usted les puede preguntar a ellos, ¿por qué sirven a Dios? Y ellos lo que le van a responder es porque todavía necesitamos de Él. Llega un momento en el cual usted deja de necesitar a Dios. No, usted lo va a necesitar para toda su vida. Pueden pasar 20 años más y lo va a seguir necesitando como lo necesita el día de hoy. Y más vale que hagamos esto en nuestras vidas, que preparemos nuestro corazón a Jehová y que le comencemos a servir solamente a Él. Y os librará de la mano ¿de quién? De los filisteos. Es una promesa que el Señor nos da, que si nosotros le servimos a Él de todo corazón, Él también va a comenzar a hacer en nosotros la obra que a Él le corresponde. Nosotros por sí solos sería imposible tan siquiera buscar a Dios. Romanos 3:11, ¿qué dice? El hombre no tiene esa característica. Es la gracia de Dios quien la da. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay nadie. Si a nosotros estamos acá, seguramente es porque es Dios quien puso en nosotros tanto el querer como el hacer, como dice Filipenses 2:13. Él es el que da en nosotros el querer. Él es el que da en nosotros el hacer. Y Él nos ha puesto a nosotros también: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como a los demás como superiores a sí mismos. Filipenses 2:13 es. Entonces debemos de entender, aquí está, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses nos da a entender esto: es Dios quien quiere o puso en nosotros que le podamos servir, pero en realidad Dios ha puesto de su espíritu en nosotros. Muchas personas que usted puede conocer pueden batallar queriendo un día salir de algo, de alguna adicción, de algún vicio, y lo buscan de una forma y ellos quieren salir, pero ¿qué pasa? Muchas veces ellos quieren salir a su manera, ir dejándolo de a poco, pero llega un momento en que no lo pueden dejar, porque están batallando ellos mismos con aquello. Cuando vienen a Cristo es totalmente diferente, porque uno tiene al Espíritu Santo de Dios en uno. Entonces uno ya no va solo, sino uno va también acompañado con aquel que ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el último día de nuestro tiempo acá. Es por eso que vale la pena que Jesús sea nuestra piedra angular para salir victoriosos del pecado, pero también para adorar a Dios. Y es su Espíritu Santo el que da en nosotros ese poder. Primera de Samuel 7:13 nos dice la palabra de Dios: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Victoria. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Victoria, Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y cuando nos acercamos a Dios, ¿qué es lo que estamos hablando en conclusión ya? Nos damos cuenta que Dios no permite que el filisteo entre en nuestra vida porque nosotros estamos con él. Pero si nosotros hubiésemos dejado todavía aquello, todavía lo otro, este versículo no hubiera sido escrito en la Biblia. Si el pueblo de Israel hubiera dicho: no, Samuel, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer lo que querramos, este versículo no hubiera sido escrito. Pero anteriormente vemos que el pueblo de Israel tomó una decisión y dijo: bueno, realmente lo tenemos que hacer. Y Samuel decide poner esa piedra en recordatorio del poder y la ayuda de Dios en el versículo 12, como leíamos. También nosotros, al recordar el inicio de esta iglesia, en este aniversario, debemos de recordar cuando Dios vio nuestra condición, cuando Dios vio en su momento, ¿verdad?, que aquí no había iglesia. Y bueno, el Señor en su gracia permitió que hubiera aquí y quiso liberarnos de esa maldición, y es motivo de celebración y es motivo de recordar también la manera en que Dios
ha encontrado a muchas personas en este lugar para poder liberarles de su situación. Y eso es digno de admirar y es digno de celebrar. Y por eso en esta noche estamos diciéndole: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor con 49 años, que pueden ser muchos más si el Señor así lo permite, pero también nosotros debemos de participar de lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos. Y fue a partir de entonces que muchos de ustedes empezaron a salir de las prácticas en contra de Dios y de su palabra. Gracias a Dios por esta iglesia. Gracias a Dios por los líderes que Él ha ido levantando durante los tiempos en este lugar. Solo podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Mi buen Dios y Padre, gracias, Señor, por este día, por todo lo que usted nos ha permitido. Gracias, Señor, porque podemos ver su mano, su poder, su majestad, Señor, y podemos decir: Ebenezer, hasta aquí usted nos sigue ayudando, Señor. 49 años después de haberse fundado, de haberse iniciado, Señor, la idea de una persona para comenzar a hacer cultos en este lugar. Y celebramos, Señor, no los años que han pasado, no la edificación que existe. Celebramos, Señor, que hasta aquí usted nos sigue ayudando. Y gracias, Señor, por su provisión, por su aliento, Señor, en aquellas personas que ha puesto usted, por aquellas personas que han servido en algunos años, en otros años, Señor, han sido presidentes, presidentas, han sido diferentes cargos dentro de la iglesia, Señor, decoradores, que tal vez hoy en día ya no lo hacen como antes, pero sabemos que usted les permitió a ellos servirle mientras ellos pudieron. Gracias, Señor, porque ha levantado estas personas, porque en su momento usted los utilizó y los sigue utilizando hoy en día, Señor, para poder hacer que su obra siga adelante. Gracias, Señor, por el amor, por el deseo, por aquellas personas que son ejemplos, Señor, en nuestras vidas para poder vivir, para poder seguir, para poder animar, Señor, a otras personas con su ejemplo, su dedicación, sus palabras, su forma de ser, sus acciones, sus actitudes, Señor. Gracias por todos ellos, por aquellos que han formado parte más de 40 años, por los que llegamos, Señor, hace más de 20 años, hace 15 años, 10 años, Señor, 5 años, los que recién vienen comenzando a asistir, Señor. Gracias por todos ellos. Pedimos, Señor, que nuestro corazón se pueda desafiar, Señor, que pueda ser desafiado para poder servirle. Quitar estos impedimentos que existen, Señor, en nuestras vidas y comenzar a verle a usted y poder tener una casa limpia, Señor, para usted. Gracias, Señor, por todo. Agradecidos estamos, Señor, de este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús dejamos todo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga.